Hola, mi nombre es Andrés Antonio Colmenares Ibarra, yo soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En este video, que es sobre la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 2, que es impartida por el ingeniero Juan Morales, estaremos resolviendo alguna serie de ejercicios, además de poder estar explicando los conceptos de algunos temas que nosotros vemos durante la unidad 2. Y comenzando con los ejercicios, tenemos que primero, el primer tema es la correlación. Y como definición tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que vivió de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Algunas de las propiedades del coeficiente de correlación lineal R es 1, el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor que R y R es mayor que 1, es menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de que los datos basados en promedios, los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El primer ejemplo tenemos el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stabile and Brain Size, Head Size and Intelligence Coefficients a Monogotics Twins, de Tramo, ETLL, Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Y el otro dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, para resolver este problema, lo que estaremos haciendo, lo estaremos resolviendo en Minitab. Y mm, aquí tenemos todos los datos cargados que nos pide el problema, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual o CI. Entonces tenemos un total de 10 personas, el tamaño de su cerebro de todas esas personas, así como su coeficiente intelectual. Para poder estar realizando lo que es la correlación de estos, nos vamos a ir a estadísticas y en la parte de estadísticas básicas tenemos lo de correlación. Y correlación aquí pues aparece el valor de R, que es lo que estábamos viendo ahorita como concepto, que es el valor entre -1 y 1. Le damos en correlación y aquí lo que tenemos, vamos a tener el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Aquí vamos a seleccionar las dos sin importar el orden en el cual lo estemos haciendo. Entonces, una vez teniendo los dos seleccionados, lo vamos a colocar un nivel de confianza del 95% por determinación y utilizando la correlación de Pearson,
en las gráficas lo vamos a poder, en esta parte vamos a colocar correlaciones y valores P, ya que nos vamos a estar guiando también por lo que es la gráfica de valores de P. Y en resultados colocamos el método y matriz de correlaciones. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo eso, lo damos a aceptar. Y ya tenemos lo que es la gráfica y los valores. Entonces, el coeficiente intelectual es de 0.179. Y aquí tenemos el valor tanto de R como el de P. Entonces, aquí vemos los datos, que es del tamaño del cerebro de acuerdo a lo que es el coeficiente intelectual. Entonces, teniendo todo esto, vemos que el R es de 0.179 y P es 0.620. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, vemos que para que una hipótesis nula, el valor tiene que ser valor de R de 0 y de P para poder tener la hipótesis alterna es de diferente de 0. Entonces, también revisando los datos de las gráficas, vemos que realmente los datos son muy variables de acuerdo al tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual. Entonces, al no tener estos valores como una gráfica lineal, también podemos, tanto no podemos aceptar la hipótesis nula. Un problema de lo que podemos tener aquí es que tampoco no tenemos todos los datos eh, completos o no tenemos la evidencia suficiente para poder ver la eficiencia de lo que nos está pidiendo el problema. Dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Pues no tenemos una evidencia suficiente. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues a veces aquí esto lo podemos resolver con la gráfica. Al no tener evidencia suficiente, podemos rechazar y no podríamos contestarlo. Pero también viendo la gráfica vemos que las personas con un cerebro pequeño también pueden tener un coeficiente intelectual grande, que sería el tamaño del cerebro de 1037, un coeficiente intelectual de 124. Pero esta persona que tiene un tamaño de un cerebro de 177 tiene un coeficiente intelectual mucho menor. Entonces, no podríamos concluirlo, pero necesitaríamos más evidencia para poder realmente contestar esto. Como ejercicio tenemos el siguiente, dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Para poder resolver esto, tenemos los datos cargados aquí y lo vamos a realizar en Minitab. Entonces, teniendo la CO2 por partes por millón y de lo de temperatura, tenemos lo que es las concentraciones de CO2 y las temperaturas y tenemos 10 datos en total. Entonces estos 10 datos por estos 10 datos. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. De igual manera vamos a seleccionar los datos y no importa el orden. Nos vamos a ir a la correlación de Pearson, asegurarnos que sea Pearson. Podemos utilizar también la de Spearman, pero la de Pearson es la que vamos a estar realizando de esta manera. En este problema tenemos un nivel de confianza 95. Le damos a aceptar. En gráficas vemos que tengan correlaciones y valores P. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, entonces, una vez de lo que tenemos por parte de Pearson, es el CO2 parte por millón, que es de 0.892. Revisando la gráfica, dice gráfica de matriz de CO2 parte por millón, temperatura grados centígrados. Tenemos la correlación de Pearson
Y pues nosotros vemos aquí que el valor de P es de 0.001, R 0.892. Entonces vemos que la gráfica, si nos podemos ver, así hay una correlación. Cuando un valor de P está más cerca a lo que es 0, nosotros podemos utilizarlo como una hipótesis nula, aceptando la hipótesis nula. Y con la gráfica vemos que entre la temperatura aumenta en cantidad del CO2 por parte de millón. Aquí nosotros vemos que las partes por millón son de 361 y la temperatura ya es de 14, a comparación de lo que sería la del partes por millón del CO2 de 314 y la temperatura en 13. Entonces, de igual manera, no podríamos tener evidencia suficiente, pero podemos aceptar un poco más de que sí existe una relación del lineal, tal cual dice, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. No tenemos evidencia suficiente, necesitaremos poder confirmar que realmente esto sea correcto, pero parte de la evidencia de lo que sí tenemos es que sí existe una correlación lineal. Continuando con el siguiente tema, tenemos el tema de regresión. Y la definición dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que sería y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados, X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medios de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos la D predicha igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos la y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos la de y predicha. Teniendo el primer ejemplo de un problema que tenemos, dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Okay? Entonces, para poder realizar este problema, tenemos que cargar los datos en Minitab. Nosotros ya tenemos los datos cargados. Tenemos los datos de un total de 40 hombres. Y de estos 40 hombres, tenemos el tamaño de tanto su edad como el de su cintura. Para poder realizar esta gráfica, nosotros vamos a ir a estadísticas, a la parte de regresión y vamos a utilizar la gráfica de línea ajustada.
Entonces, como lo que nosotros estamos planteando es de que el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre, en la respuesta Y vamos a colocar el tamaño de la cintura con respecto a la edad del hombre. Vamos a utilizar un tipo de un modelo lineal, ya que es lo que estamos utilizando. En las gráficas vamos a colocar 4 en 1 para que todas las gráficas se muestren en una sola gráfica compactada. En las opciones nosotros vamos a tener un nivel de confianza de 95. El almacenamiento lo vamos a dejar así, tal cual, ya que no vamos a almacenar ninguna información. Entonces, teniendo esta ecuación, primero tenemos la ecuación, que es lo que nos pide determinar la ecuación de regresión, lo cual sería de 59.64 más 0.6259. El resumen del modelo es el S de 5.58772, el R cuadrado, el 71.41 y R cuadrado ajustado es de 70.66. En análisis de varianza tenemos de regresión de 1, el nuestro de 38 y total de 39. Tenemos lo que es el 2963 de SC, de MC 2663 fue el mismo valor, de F94 y el valor de P de 0. Y ya una vez teniendo las gráficas, tenemos la gráfica de línea ajustada, en el cual es el valor de S de 5.5872. Lo que nos están pidiendo es la gráfica de residuos y la de predicción en base a los datos. Entonces, nosotros, por lo que nosotros estamos viendo, primero en la gráfica ya nos indican lo de el tamaño de cintura de centímetros de hombre, y esto sería nuestra ecuación, que ya lo vimos anteriormente, y tenemos todos los pesos, tanto del tamaño de la cintura, de acuerdo a la edad del hombre. Entonces, nosotros viendo que aquí las personas que tienen tamaño de una edad de 20 años tienen una cintura de 65, una cintura de 72, de 77 y de 79. Y esto nosotros vemos que realmente existe una correlación lineal, ya que entre la edad de un hombre de 73 años, su cintura ya es de 103. Un valor atípico son los valores que se pueden alejar de lo que es de lo que son los valores concentrados. Entonces, la mayoría de los datos que están aquí están cerca de lo que nosotros tenemos. Entonces, podríamos considerar que el tamaño del valor de la edad del 29 con una cintura de 67 podría ser un valor atípico, pero no está tan lejos, entonces no lo podríamos considerar. Y nosotros ya teniendo todos las gráficas de todos juntos, pues vemos que el porcentaje es de manera lineal. Tenemos un histograma en el cual del lado izquierdo, podemos ver que sí está un poco más completo hasta el centro, pero del lado derecho ya es un poco más diferente de lo que se espera. Entonces ahí sí podríamos ver que de las edades menores, de acuerdo a lo que son las clases del 10 para menos, están de una manera regular, pero para mayores del 0 está de una manera un poco irregular. Y esta es la manera que nosotros podemos resolver este problema. Tenemos ahora el ejercicio, que es la edad y tamaño de la cintura ahora de mujeres. Y dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, entonces para poder resolver este problema, tenemos ahora los datos de las mujeres.
en edad de mujeres y cintura en centímetros de las mujeres, de acuerdo a los datos arrojados. Entonces, para poder realizar el modelo de correlación, de regresión, nos tenemos que ir a estadísticas básicas, eh, nos vamos a estadísticas, a regresión, y utilizamos la gráfica de línea ajustada. Borramos los datos del ejercicio anterior y vamos a colocarlos de acuerdo como los pusimos anteriormente, que la respuesta en Y vamos a colocar la cintura de mujeres, ya que Y depende de X, que sería la edad de las mujeres. Colocamos modelo lineal, tenemos los datos guardados del ejercicio anterior, entonces colocamos de 4 en 1, opciones, tenemos un nivel de confianza de 95, y también vamos a colocar lo que es mostrar intervalo de predicción y mostrar intervalo de confianza. Almacenamiento, no vamos a almacenar nada y colocamos. Entonces, una vez teniendo estos datos, vemos que el S es de 5.84, el R cuadrado de 75.35% y 74.70%. Tenemos un análisis de varianza de regresión de 1, error de 38 y total de 39, con un valor de P de 0. Entonces, ya revisando esta gráfica, que es lo que más puede ayudarnos a interpretarlos, tenemos un índice de confianza del 95, un IP de 95, y nuestra ecuación sería de cintura en mujeres de 54.12 más 0.8095. Tenemos los valores, entonces aquí tenemos lo que sería la gráfica lineal y los valores alrededor de esa línea. Entonces vemos que muchos de los valores están cerca, podemos tener valores atípicos, que sería esta persona que es de una edad de 57 y con cintura de 116, pero también tenemos otros valores atípicos a menos, que sería una edad de 48 con cintura de 78. Entonces, por lo que nosotros podemos ver es que sí hay una correlación lineal de todas las personas que, de acuerdo a su edad, están teniendo una mayor cintura entre mayor edad, o si tienen una menor edad, pues su cintura es menor. Entonces, ya teniendo todos los datos, ahora en un histograma, en la gráfica de probabilidad normal, vemos que sí se tiene una ecuación lineal, pero en el histograma, revisando los datos, pues vemos que si todos se están centrando en los valores cero, o sea, se pueden tener las medidas un poco más acercadas a lo que es el valor cero, pero no se tiene una extensión hacia el lado izquierdo o lado derecho. Lo que dice determinar la ecuación, pues la ecuación la podemos tener en esta manera. Y podemos determinar en 54.12, que es la ecuación, y podemos determinar que si hay una regresión de acuerdo a lo que tenemos de las edades, de acuerdo a la cintura. Entonces, el siguiente tema es sobre la variación e intervalos de predicción. Entonces, teniendo eso, la definición dice así: suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral X y Y, que la Y predicha, que es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical, Y menos Y predicha, que es la distancia Y muestral, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y muestral. La desviación explicada es la distancia de Y predicha menos Y muestral, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se le conoce como residuo. Y aquí nosotros tenemos un poco de lo que sería la desviación total,
la desviación explicada y la desviación sin explicar. Ejemplo. Imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de la regresión es Y igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y muestral igual a 9. Entonces, y estos son lo que son los gráficos. Tenemos más ejemplos, que es uno de los pares de dos datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. Indica que el punto X menos 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X y Y de X igual a 5 es la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha más 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Otro ejemplo tenemos para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total, tenemos que a partir de la Y muestral es igual a 9, del punto 5,19 igual a Y menos Y muestral es igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada, que es a partir de Y muestral igual a 9, del punto 5,19 igual a Y predicha menos Y muestral es igual a 13 menos 9, que es igual a 4. Desviación sin explicar, que es a partir de Y muestral igual a 9, del punto 5,19 sería Y menos Y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. Con las variaciones tenemos la variación total, variación explicada y variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado es igual a la variación explicada sobre variación total. Definiciones. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical en un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denota como S es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. El primer ejemplo indica peso y consumo de combustibles en autos en carretera. Se realizó un estudio
donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor de que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible en carretera. Entonces, para poder resolver este problema, nos vamos a ir a Minitab y tenemos aquí todos los pesos, todos los datos, en cual tenemos del 1 hacia el 32 diferentes tipos de carros, marcas, modelos, el peso en libras, en longitud de pulgadas, el frenado en pies. En este dato estaríamos colocando lo que serían los cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen, ciudad, millas por galón, carretera, millas por galón y gas invernadero en toneladas del CO2. Entonces, para poder obtener lo que es la información que nos está pidiendo, nos vamos a ir a estadísticas, a regresión, nuevamente regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces, una vez que tengamos esto, en las respuestas vamos a colocar que son las carreteras de millas por galón, que es lo que nos estaba pidiendo, y los predictores continuos vamos a colocar lo que es el peso en libras. En el modelo lo vamos a dejar tal cual está. Opciones, igual vamos a colocar un nivel de confianza en los intervalos de 95. Codificación, lo vamos a dejar sin estandarizar. Paso a paso, igual está tranquilo. Las gráficas, vamos a colocar gráficas de 4 en 1 para que podamos ver en una sola gráfica pues, diferentes tipos de gráficas. Resultados de almacenamiento lo vamos a dejar vacío, le damos a aceptar. Y una vez teniendo los análisis de regresión, tenemos la ecuación de regresión que es de 50.50 menos el 0.005869 de pesos de libras. Los coeficientes, que es la constante del coeficiente de 50.50, el error de coeficiente es 2.86, el valor de t es de 17.66 y el valor de p que es de 0. El resumen del modelo, pues vemos que la S es de 2.19498, R cuadrado de 65.02, el R cuadrado ajustado es 63% y el R cuadrado predeterminado es 60.96. Aquí vemos diferentes valores de lo que será la regresión del peso en libras, su error de 30, la falta de ajuste 29, error puro de 1 y en total de 31. Algunas observaciones que podemos tener es de la observación del dato número 24, que tiene carretera de millas por galón de 37, un ajuste de 28, residuo de 8 y residuo estándar de 3.93. Lo que él indica que tiene un residuo estándar muy grande o el residuo de R muy grande que podríamos utilizarlo, que es este Mercedes-Benz tipo que su peso en libras es 3.747. Entonces es lo que nos está indicando. El efecto estandarizado es un peso en libras del valor de 7.46. Y aquí tenemos diferentes tipos de gráficas. El cual tenemos del porcentaje, pues vemos que es un poco más lineal. Los residuos, vemos que tenemos algunos residuos que pueden ser muy elevados, que es lo que nos estaba indicando en el dato anterior, que era de un ajuste elevado
vemos que todos los carros pueden tener un ajuste un poco elevado, pero todos se mantienen un poco cerca de la línea cero, pero tenemos que el dato de la fila 24 tiene un ajuste y un residuo de 8.47, que es un poco más elevado. El histograma vemos que tiene un comportamiento un poco más acercado a la izquierda, eh, bueno, del cero, muchos datos de lo que serían el valor de la clase menos 2.25 del cero, y que casi no hay datos positivos. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que sí hay primero determinar el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente pues ya podemos ver que es el 50.50. ¿Existe evidencia? Sí tenemos evidencia para afirmar que existe una correlación lineal. ¿Qué porcentaje de la variación total? Pues aquí nosotros tenemos el porcentaje, que es de 65.02. Ahora, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustibles en carretera? Para poder obtener este dato nos vamos a ir a estadísticas básicas, no, a regresión, y en regresión nos vamos a ir en predecir. Ya en esta parte ya nosotros tenemos los datos precargados, nada más lo que vamos a predecir pues es un peso en libras de 4.000. Todo tal cual lo dejamos tal cual, no necesitamos hacer ningún movimiento. Y pues nosotros de ahí vemos que dice, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Ese valor sería el de 27.0275. Y el porcentaje identifica un intervalo de predicción. Entonces el intervalo de predicción del 95% será el de 22.43 a 31.62. Y de esta manera es que nosotros podemos tener la información que nos están solicitando. Y esto es lo que sería todo lo del ejemplo. En ejercicio de estatura y peso de hombres, dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estructura de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse con la relación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Entonces nosotros tenemos los datos precargados en este lado. Nosotros vamos a ir a estadísticas, a regresión, nuevamente en regresión, y lo vamos a colocar en ajustar modelo de regresión. Vamos a borrar los datos que están anteriormente cargados y en las respuestas vamos a colocar lo que sería su peso en libras de acuerdo a lo que sería lo que nos pide el problema. En respuestas va a ser peso en libras y aquí vamos a colocar lo que están las pulgadas, que están estructura en pulgadas. Okay. Le damos a aceptar. Entonces, y aquí nosotros ya podemos tener todos los datos que necesitamos. Entonces tenemos un peso en libras de menos 138 más 44.55 estatura en pulgadas. Un coeficiente. Y una vez teniendo los datos, pues vemos que en realidad lo que tenemos que hacer es colocar en esta parte de regresión y ajustar estatura en pulgadas a los que serían peso en libras. Tenemos la ecuación de 58 más 0.0599, que sería el coeficiente de 58. El error del coeficiente es de 2.77, el valor de t de 20.95 y el valor de predicción de 0.
o el valor P. Eh, el SC es de 2.6087, el R cuadrado de 27%. Tenemos los más datos, valores de P de 0.001 para ambos, para regresión, y lo del peso en libras. Tenemos las observaciones que son de 16, 17 y 18. Tanto esos tres valores, nosotros vemos que hay una persona de 17, 41 y 52. Y esto lo vamos a poder ver en una gráfica que dice X poco común de X, un residuo grande de R. Y esos datos nosotros los podemos ver de este lado. Entonces vemos que hay una gráfica de probabilidad normal. En la gráfica de probabilidad normal hay una secuencia lineal, tanto el residuo como el porcentaje. En los ajustes, pues vemos que los valores de R hay unos que sí son mucho menores, que es lo que nos estaba indicando, el valor de 16, de 17. El valor 11 está un poco más cercano, pero también está el valor 18 de la fila 18. Y lo que sería el del 35 está un poco más alejado. Entonces, vemos que estas partes, estas dos, tuvieron un ajuste tanto positivo como negativo un poco más alejado, que son las observaciones que nos estaban indicando. Un histograma, vemos que hay una forma normal, por decirlo así, de distribución normal, tanto el izquierdo como el derecho. Vemos que a pesar de eso, también se tiene que el valor de la clase del 0.5 1.5 es mínimo o menor a comparación de los otros valores que deberían ser menores, pero pues vemos una gráfica un poco más normal. Entonces, lo que nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, pues nosotros tenemos que el coeficiente ya es de 58. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? Pues en esta parte sería, sí existe podemos tener evidencia suficiente. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso? Sería el 27.27%. Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para obtener esta información nos vamos a regresión nuevamente y en predecir. Y el peso en libras colocamos en esta parte. Vamos a cambiarlo de regresión, borrar esto, peso en libras, lo borramos, peso en libras y estatura en pulgadas. Vamos a aceptar. Estadísticas, regresión, predecir, estatura en pulgadas de 70. Y una vez teniendo eso, tenemos el ajuste de 180. Entonces, una persona que mide 70 pulgadas va a tener una predicción de 180 en el peso, con un intervalo de confianza del 171 a 188. Y lo que nos estaban solicitando, el intervalo de predicción sería de 133 a 226. Y de esta manera es como podemos resolver este ejercicio. Para finalizar, tenemos el último tema, que es regresión múltiple. Tenemos como definición: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta Y y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es Y igual a B0 más BX1, B1 BX1 más B2X2, y así puede continuar. Objetivo: usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R y R ajustada. Denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado más 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrado
tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa R cuadrado. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de la desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrado ajustado para el número de variables y el tamaño de la muestra. R ajustado y el valor de P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta una prueba de la hipótesis nula de que beta 1 igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de B1 más B2 y 0 implica que al menos uno de los betas no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos R ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. Sé cuál sería el mejor rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindrada y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? En Minitab nosotros ya tenemos precargados los datos de todas las marcas y modelos. Entonces, de este lado nosotros vamos a ir a estadísticas, a regresión y a ajustar modelo de regresión. Una vez aquí en esta parte nosotros vamos a borrar, vamos a colocar lo que es las millas de carretera y aquí vamos a colocar todos los datos que nos están pidiendo, que son 5. Son peso en libras, longitud en pulgadas, frenada de pies, cilindros y desplazamiento, volumen, capacidad, volumen. Entonces, con esto lo que vamos a estar haciendo es colocar en opciones todo nivel de comienzo 95, codificación, dejarlo tal cual, las gráficas 4 en 1, modelo, vamos a dejarlo tal cual. Le damos en aceptar y de esta manera nosotros vamos a tener una ecuación de regresión, pero no es la más adecuada, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Vamos a buscar los valores P y de estos valores P nosotros vamos a obtener, vamos a retirar los que tiene más el valor P mayor, que podría ser en este caso el frenado y longitud de pulgadas. Entonces en estadísticas nos vamos nuevamente y hacemos lo mismo, pero ahora en este lado vamos a estar borrando lo que serían, vamos a colocar peso en libras
Longitud pulgadas no lo agregamos, tampoco frenado a pies, agregamos cilindros y desplazamiento. Y le damos a aceptar. Y ahora sí podemos tener una ecuación de regresión más adecuada para poder obtener lo que nos está pidiendo el problema, que sería el DS de 2.21030. Tenemos dos observaciones de la observación de la línea 5, que sería este Buick, y el 24, que es un Mercedes. Entonces, y aquí nosotros vemos ya en la gráfica de residuos que se mantiene lineal, que hay algunas observaciones, que es el del Mercedes que nos estaba mencionando. Entonces, para poder obtener las siguientes respuestas, ¿cuál sería el rendimiento del combustible de este rendimiento? Entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión y predecir. Y ahora vamos a ver cuál sería el peso en libras de 4000. Y ya que aquí solamente indica lo que pues, estábamos pidiendo, cilindros, vamos a tener de 6 cilindros y un desplazamiento de 3.5. Le damos a aceptar. Y ahora sí ya tenemos esta, que es el de 27.32, que es la predicción de lo que nos decía cuál es el rendimiento en combustible, pues de 27.32. Y ahora nos indica qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a optimizador de respuesta. Aquí vamos a colocar maximizar, configuración, lo vamos a dejar tal cual y lo vamos a colocar aceptar. Entonces, aquí nos indica para tener un mayor número de Y, que es de 36, pues tenemos que tener un peso en libras alrededor de 2595, cilindro de 8 y de 1.8. Entonces así es como podemos obtener la maximización de un carro óptimo. Y así respondemos las preguntas. En ejercicio de colesterol de hombres, tenemos: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción de lealtad: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Y qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, en el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Aquí tenemos los datos de las estaturas y todo lo que nos está pidiendo. Entonces nos vamos a ir a regresión y ajustar modelo de regresión. Vamos a borrar esta parte y ya que dice lo que me estaba indicando aquí, las variables de predicción, vamos a utilizar la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Y es el nivel de colesterol. Sería colesterol como respuesta. Le damos a aceptar. Y ya tenemos lo que será el nivel de la ecuación de regresión para poder obtener los datos, una ecuación un poco más ideal. Vamos a eliminar los que son los valores con mayor valor P, que en este caso sería el peso en libras, y el constante no es algo que tomemos.
pero sí la estatura en pulgadas. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente ajustar el modelo. Lo que vamos a eliminar sería el peso en libras. Vamos a incluir solamente la cintura y la edad. Entonces borramos todo y agregamos cintura y edad. Le damos a aceptar. Y ya tenemos una ecuación ideal. Sería el colesterol. Una S de 158.43. Una R cuadrado de 71.21 y R cuadrado predeterminado de 68. Los valores P es de 0, de 0.001 y 0.004 de esos dos. Y nosotros ya vemos una gráfica, en la gráfica de probabilidad normal, que se mantiene un ajuste lineal, un histograma equilibrado hacia ambos lados. Tenemos algunas observaciones, que sería de la fila 33, que tiene un ajuste de residuo de 537. Y lo que nos estaba preguntando, ya tenemos la ecuación. Entonces, ¿cuál sería la cantidad del colesterol? Aquí nos vamos a la regresión, y nos vamos a predecir lo que la cintura nos dice que es de 95 a una edad de 40 años. Le damos a aceptar. Nosotros vemos que el ajuste de colesterol sería de 493, de acuerdo a los datos que nos están dando, con un intervalo de predicción de 167 a 87, a 819, con un intervalo de confianza al 95% de confianza. Y la última, que era qué características de tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Entonces nos vamos a regresión, optimizador de respuesta, maximizar, y le damos a aceptar. Entonces, ya nosotros aquí teniendo las gráficas, nosotros podemos ir disminuyendo lo que es el colesterol. Lo podemos colocar, disminuimos para que se pueda acercar esto a 150. Aquí nos pasamos. Podemos disminuir esto. Aquí esto tiene menos. 146. 146. 151. Podemos dejarlo así. Que sería una edad de 21 años con una cintura de 81 y puede tener un nivel de colesterol de 151 aproximadamente. Aquí nosotros podemos ir ajustando para poder tener lo más cercano posible al 150. Podemos dejarlo en 151, ya que es un poco más complicado, pero pues estos serían los datos necesarios. Una edad de 21 años a casi 92, 22 años, con una cintura de 81, y podría tener un nivel óptimo de colesterol. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues eso es la respuesta del último ejercicio. Y sin más por el momento, es todo de mi parte. Gracias.